Recientemente, Donald Trump dio un ultimátum de 50 días. Dijo que Putin tiene que resolver este asunto para entonces, o habrá aranceles del 100% para los socios comerciales de Rusia. Y ¿adivina qué? También vamos a enviar armas a Ucrania de nuevo. Los ataques rusos son muy intensos en este momento. Están atacando fábricas de la OTAN, fábricas de supuestos aliados de la OTAN. Recientemente fue atacada una fábrica polaca, una fábrica de propiedad polaca en Ucrania, según el ministro de Asuntos Exteriores de Varsovia. Esta era operada por lo que se llama el Grupo Berlinik, con sede en la ciudad polaca de Kielce. Y Sikorski, quizás la gente conozca al ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, el señor Sikorski, por su tuit agradeciendo a Estados Unidos el derribo del gasoducto Nord Stream. Eso ocurrió hace varios años. Recientemente, se le preguntó al portavoz Dmitry Peskov sobre la doctrina nuclear, ahora que se va a seguir enviando equipamiento militar. Ha habido rumores de que la administración Trump también ha dicho que los ataques de largo alcance podrían estar sobre la mesa. Dmitry Peskov afirma que la doctrina nuclear sigue siendo la misma. Esa doctrina establece que si un país con armas nucleares arma a otro país para luego atacar a Rusia, eso podría interpretarse esencialmente como una declaración de guerra nuclear. ¿Cómo ves el desarrollo de este conflicto ahora que Trump ha dicho, en esencia, que esto va a continuar y que seguirá el tiempo que sea necesario? Sí, abordaré la doctrina nuclear muy rápidamente. Creo que eso significa que Rusia se reserva el derecho de usar armas nucleares en respuesta a estos ataques convencionales provenientes de proveedores occidentales, básicamente. Así que el hecho de que ahora tengan un mecanismo formal para la transferencia de armas, que Trump las vende a la OTAN y luego la OTAN las distribuye a Ucrania, hay una cadena clara y rastreable ahí. Así que, quiero decir, es casi como si esto fuera un juego de gallina entre Occidente y Rusia. Ciertamente, esto es lo que se puede deducir de la retórica europea. Desde Estados Unidos, realmente no hay ningún cambio en la política. Esto es simplemente Biden recalentando. Básicamente, la política de Trump recalentada por Biden. Todas estas armas ya fueron pagadas y asignadas por el Congreso de los Estados Unidos, así que van a llegar allí y luego habrá más sistemas Patriot y demás. Así que esto va a ser, por supuesto, una jugada perdedora para Ucrania y para Occidente, pero logra dos cosas. Una es que todo el mundo está ganando tanto dinero ahora mismo con las acciones de defensa, y todos los fondos indexados relacionados con la defensa están por las nubes. La gente ha ganado muchísimo dinero con empresas europeas como Leonardo y otras británicas también, además de las estadounidenses. Así que, desde un punto de vista financiero, empleos, todo está ahí. Genial. Quieren que eso continúe indefinidamente. Así que eso les parece bien. Pero el problema es que para Ucrania tienen una crisis de mano de obra. No tienen un suministro ilimitado de personas para enviar al frente. Así que en algún momento esto va a llegar a un punto crítico. Y creo que ese momento probablemente se acerca. Ahora mismo tienen problemas internos y disidencia en Ucrania contra el gobierno. Y te digo que esto va a tomar una forma fea. Estamos hablando de resistencia. La resistencia ucraniana contra el régimen de Zelensky, en algún momento muy cercano, se va a convertir en una realidad. Ya estamos viendo resistencia contra las levas que sacan a la gente de las calles y demás. El problema para Ucrania es que esto ahora se está convirtiendo en una guerra aérea. Y fíjate en cómo Rusia ha sido muy cautelosa en la forma en que ha llevado a cabo su operación militar. Y no entraron en modo de guerra aérea total desde el principio, porque había cosas que necesitaban lograrse. Ahora, todo Lugansk ha sido destruido, liberado, se podría decir, según el punto de vista ruso, y por supuesto, desde el punto de vista de la RPD, la nueva región, está liberado. Donetsk lo estará pronto también. Esos son objetivos realmente importantes simbólicamente,
porque ahí fue donde empezó todo esto. Además, es donde Ucrania había concentrado gran parte de su fuerza militar y realmente acumulado sus recursos militares contra esas líneas del frente en Lugansk y Donetsk. Y esas están cayendo. Así que eso va a ser una gran victoria psicológica para Rusia, para la población rusa, políticamente. ¿De acuerdo? Pero la guerra aérea, eso es en lo que Rusia destaca. Así que ahora puedes ver de quién sería la idea de poner una fábrica europea en suelo ucraniano y pensar que esto no va a ser destruido algún día. Quiero decir, es una locura que alguien siquiera piense que eso es un plan de negocio viable. Tampoco creo que pudieran conseguir un seguro para esa fábrica. Así que la guerra aérea, cuando Rusia empiece a eliminar las defensas aéreas y Trump quiere enviar 17 nuevos sistemas Patriot, dicen, oh, va a tardar 3 meses en entregarse. Va a tardar mucho más de 3 meses en entregarse esto. Así que, cuando Rusia empiece a atacar las posiciones antiaéreas, cosa que seguirá haciendo, Rusia ni siquiera ha convertido esto en una verdadera guerra aérea todavía. Cuando tengan el control de los cielos, y ese día llegará, entonces se podrá ver que, sí, Ucrania ha avanzado mucho en tecnología de drones en el campo de batalla, y eso ha creado un estancamiento en gran parte de las líneas del frente. Y hay que reconocerlo, Ucrania lo ha hecho extremadamente bien en este ámbito, pero Rusia aún no ha jugado su mejor carta. Y la mejor carta de Rusia es la guerra aérea. Así que hacia ahí se dirige la situación. Y entonces verás que el conflicto se resolverá muy rápido, muy rápido. Mira lo que Rusia ha hecho en Alepo, en el este de Alepo, desde el aire. Mira lo que han hecho en Grozny y en lugares como ese. Esto es su especialidad. Así que puede parecer que avanzan lentamente y que están desgastando la situación, pero es porque tienen objetivos y hechos sobre el terreno que necesitaban alcanzar primero. Creo que Ucrania podría perder Odessa. Si Estados Unidos y Europa siguen alargando esto, pateando la lata indefinidamente, acabarán perdiendo Odessa, porque creo que Odessa colapsará. La autoridad colapsará desde dentro, porque nominalmente es un oblast ruso. Y entonces solo podrán culparse a sí mismos, ya sabes, los europeos desde el principio de todo esto. Esto es Defense One. Esto viene directamente del Pentágono. Estados Unidos está desviando sistemas Patriot de Suiza a Ucrania. Así que esto llegó justo después de este anuncio. Como dijiste, Patrick, este es el calendario. Las entregas estaban programadas para comenzar para los sistemas Patriot, los 5 sistemas Patriot encargados fabricados por Raytheon en 2022. Las entregas debían comenzar entre 2026 y 2028, y el artículo menciona específicamente que no hay información disponible sobre cuántos sistemas se verán afectados ni cuál será el nuevo calendario para futuras entregas. Es decir, perfectamente podría seguir siendo ese mismo plazo, que está muy lejos de ahora. Es 2025. Dan, ¿cuál es tu reacción ante todo esto? Sí, bueno, es un periodo muy interesante. En primer lugar, supongo que lo que me viene a la mente, ya que estábamos hablando de Siria, es que necesitamos hablar un poco sobre las conexiones entre la guerra por poderes en Ucrania y Siria. Creo que una cosa que se me ocurre es que el hecho de que Rusia esté atascada en Ucrania probablemente les impidió hacer más para salvar a Assad en el último momento. Y creo que de eso trata esta guerra por poderes en Ucrania, ¿no? Es para socorrer a Irdenes Voristain. Y creo que en ese sentido probablemente cumplió su función en Siria. Lo otro que hay que mencionar es la polinización cruzada entre los fascistas ucranianos que Occidente está apoyando y los terroristas en Siria, especialmente en Idlib. Esos terroristas y los fascistas en Ucrania se han apoyado mutuamente, se han entrenado entre sí y se han ayudado en ambos conflictos. Así que creo que eso debe señalarse. Todo esto, ya sabes, es como si hubiera una teoría unificada aquí. Sí, creo que Rusia, en mi opinión, Rusia ha adoptado un enfoque muy cuidadoso y calculado para llevar a cabo esta guerra.
Y lo compararía con la forma en que Israel, ya sabes, está llevando a cabo el genocidio en Gaza. Israel quiere destruir al pueblo de Gaza, ¿de acuerdo? Rusia no quiere destruir al pueblo ucraniano. Considera al pueblo ucraniano como sus hermanos y hermanas, ¿verdad? Creo que a pesar de la propaganda de Occidente, Rusia ha avanzado muy lentamente porque no ha querido atacar objetivos civiles y han estado dispuestos a sufrir muchas bajas para lograrlo. Por eso han ido muy despacio. Creo que podrían haber tomado Kiev hace mucho tiempo. Podrían haberla convertido en Dresde, ¿verdad? Pero no quisieron hacer eso. Y creo que en parte es porque quieren, bueno, ya tienen, los corazones y las mentes de la gente del este de Ucrania, que de verdad creo que se alegran de que Rusia esté allí. Eso es Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Y estoy de acuerdo en que al final Rusia tomará Odessa. Odessa fue fundada por Rusia, ¿verdad? Fue fundada por Catalina la Grande. En la famosa película sobre la Revolución Rusa, los escalones de Odessa eran prominentes, ¿verdad? En la película de Sergei Eisenstein, el acorazado Potemkin. Esta es una ciudad rusa, ¿no? Así que creo que en última instancia Rusia ganará gran parte de ese territorio. Mantendrá Crimea. También he estado allí recientemente. Esa gente se siente firmemente rusa, quiere formar parte de Rusia. Así que, como dijo Patrick, no hay nadie más a quien culpar por eso que a Zelensky, y en particular a Estados Unidos y al Reino Unido. Porque también hay que reiterar que en marzo de 2022, aproximadamente un mes después de iniciada la guerra, antes de que Rusia hubiera tomado mucho territorio, si es que alguno, hubo un acuerdo de paz que, al parecer, el propio Zelensky estaba dispuesto a firmar, cuyo esquema se había acordado, y que en Echmeri Ucrania subía a Sestuio, Balolpat Terry Lisarismordio, la mayor parte de su territorio estatal, en 2022. Pero fueron Estados Unidos y el Reino Unido quienes intervinieron para decirle a Zelensky, no firmes ese acuerdo, ¿verdad? Y recuerda, Boris Johnson, que entonces era el primer ministro del Reino Unido, voló a Kiev y le dijo a Zelensky, no firmes ese acuerdo. Y eso nos ha llevado a donde estamos hoy, donde han perdido todo este territorio y donde Rusia va a decir, oye, estábamos dispuestos a renunciar a todo eso, pero ahora no. Hemos luchado, hemos muerto, hemos gastado miles de millones de dólares. No vamos a renunciar a esto ahora. Y por cierto, la gente bajo nuestra autoridad quiere estar bajo nuestra autoridad. Esa es la realidad. Y creo que por eso Trump ha quedado completamente frustrado en su... Creo que tenía algún objetivo limitado de lograr la paz en Ucrania, pero no quería hacer ninguna concesión a los rusos para conseguirlo. Y los rusos dicen, oye, hemos sacrificado demasiado. Así que ahí es donde estamos. Trump se acercó a Vladimir Putin con la llamada mentalidad del arte de la negociación, de dame todo y tú no recibes nada. Y algunos que eran escépticos respecto a las conversaciones de la administración Trump con Rusia desde el principio, que por supuesto no han tenido lugar desde hace mucho tiempo, esas terminaron hace meses, han dicho que el objetivo siempre fue intentar conseguir un alto el fuego temporal para rearmar a Ucrania o encontrar otra vía para debilitar a Rusia dentro de esta estrategia más amplia de balcanización y cambio de régimen. Y nunca hubo ninguna esperanza de que la administración Trump pudiera negociar una paz real. ¿Qué opinas al respecto? Teniendo en cuenta, ya sabes, que he consultado el artículo de Defense One, son los mismos problemas que vimos durante la administración Biden, este constante envío de armas. Ahora se habla de ataques de largo alcance. Trump dice que no por ahora, pero sabemos que la palabra no es garantía cuando se trata de la administración Trump, o de cualquier administración estadounidense, en realidad. Sí, todo está sobre la mesa. Así que yo, de inmediato, Rusia obviamente es muy, ya sabes, digamos, cautelosa, observando esta situación. A Irán se le dio un ultimátum de 60 días. ¿Y qué pasó en el día 61? Un ataque sorpresa durante las negociaciones.
Así es como opera Estados Unidos. Utilizan las negociaciones como tapadera para un ataque sorpresa o para rearmar al otro bando o al adversario de la contraparte. Así que ya Rusia está esperando. Por autor que hay un... Para mí, como cínico, veo este ultimátum de 50 días. Trump los lanzó a espas. Sin 50-day ultimatum. Trump's throwing these out all over the place. It's just meaningless. What they are, I think, is he is. Lo que creo que está haciendo es plantear una especie de ultimátum, que al final de ese plazo habrá una operación militar y os vamos a hacer daño. Y si viste la operación Telaraña, lo que Ucrania logró llevar a cabo, seguramente con ayuda estadounidense, quizá también israelí, fue atacar los bombarderos estratégicos rusos y múltiples objetivos en lo más profundo del territorio ruso. Creo que estarán planeando algo similar, quizá no exactamente lo mismo, pero en cuanto al número de objetivos y la profundidad a la que lleguen, probablemente eso es lo que están preparando para esos 50 días. Solo veo un patrón que se repite. Cada vez que hay un posible punto muerto o alguna crisis política en Ucrania, o cuando Zelensky acaba de prorrogar sus poderes presidenciales otros 3 meses, este ultimátum de 50 días podría coincidir bastante con el momento en que Zelensky tenga que renovar su prórroga de emergencia presidencial por otros 3 meses. ¿Y cuál sería la situación perfecta? Sería algún ataque glorioso, algún ataque valiente y audaz de los ucranianos luchadores. Lo han vuelto a hacer. Han golpeado a los rusos en lo más profundo y han matado a este Inuit general Tkamthil. Y entonces Occidente dirá, oh, eso es fantástico, más armas, más dinero. Y Trump dirá, les advertimos a Putin. Y quizá el impacto de eso dure unos días, pero no cambia materialmente dónde están las líneas de batalla sobre el terreno ni los avances constantes que está logrando Rusia. Así que el problema con Trump y estos ultimátums y lo que Trump llama acuerdos, vale, vamos a conseguir un acuerdo. Oh, he hecho un acuerdo aquí, he hecho un acuerdo con India y Pakistán, ha hecho un acuerdo con todo el mundo. Un acuerdo no es un pacto. Un acuerdo requiere mucha consternación y negociación, y un acuerdo no implica solo a 2 países. Normalmente se necesita un grupo de otros países para garantizar varios aspectos de ese acuerdo, para mantenerlo unido. Así es como se ha hecho internacionalmente a lo largo de la historia. Trump, en su infinita sabiduría como gran hombre de negocios, dijo, no, olvida las relaciones internacionales, olvida la historia de los tratados, olvida la diplomacia. Mi manera es mejor, mi acabo de dinero, se camth este mejor que nadie, porque soy genial. Arguing with Thra. Y por eso está fracasando tan estrepitosamente en Ucrania, fracasando de manera miserable. No diré que está fracasando en términos de, sí, este es el interés geoestratégico de Estados Unidos, Reino Unido, ya sabes, Occidente, que se está desarrollando aquí. Pero en cuanto a lograr algún tipo de alto el fuego o un acuerdo de paz, ha metido la pata por completo en Ucrania. Fracasó, aún peor que fracasó, en Gaza e Irán. En lugar de conseguir un acuerdo de paz o un acuerdo nuclear, casi ha provocado la Tercera Guerra Mundial. Así que no hay nada que celebrar con este presidente, y ni siquiera lleva 7 meses en su primer mandato. Creo que esto probablemente pasará a la historia. No pensé que fuera posible decir que habría un presidente peor que Joe Biden, pero Donald Trump va a competirle el puesto. Existe la amenaza concreta que Trump lanzó a Rusia. No solo va a haber aranceles y un aumento de sanciones contra Rusia en este ultimátum de 50 días, sino que además Estados Unidos va a imponer aranceles del 100% a sus socios comerciales, lo cual es irónico, porque ahora los principales medios occidentales admiten que Trump ha tenido que dar marcha atrás con China. Pero eso incluiría a China. Tendría que imponer aranceles del 100% al mayor socio comercial de Rusia. Volveríamos a pasar por toda esa saga otra vez. Pero aquí tenemos al rublo ruso y al mercado bursátil recuperándose tras las amenazas. Quiero decir,
El rublo ruso se ha comportado muy bien durante gran parte de este conflicto. Revirtió las pérdidas frente al dólar y subió frente al yuan chino después de que el presidente Trump advirtiera que impondría aranceles severos a Rusia si no se llegaba a un acuerdo. Sí, ha subido alrededor de un 45% frente al dólar desde principios del año pasado. Así que, quiero decir, esto simplemente le está saliendo el tiro por la culata a Estados Unidos de forma constante. Como dijo Patrick, esta es una guerra fallida y Trump parece estar echando más leña al fuego. Los rusos estaban preparados para esto, ¿verdad? Estaban preparados para las sanciones. Al parecer, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, fue uno de los autores intelectuales de la defensa de Rusia contra estas sanciones. Habían planeado esto desde hace tiempo. Al final, las sanciones hicieron a Rusia más fuerte, ¿no? Te daré un ejemplo. Cuando estuve en Rusia, hablé con mucha gente. Solían ir mucho a Europa de vacaciones. Ahora solo viajan dentro de Rusia, ¿verdad? Rusia tiene 11 usos horarios. Es un país enorme, un país vasto. Ahora los rusos están empezando a explorar su propio país. Están gastando dinero en su propio país en vez de ir a Europa. Pero ese es solo un ejemplo. Las sanciones pueden fortalecer a los países cuando deciden, vale, pues vamos a producir lo que necesitamos. No vamos a importar cosas. Nuestro turismo será interno. Y eso es lo que Rusia estaba preparada para hacer. Es lo que hizo. Rusia se fortaleció. Fue Europa la que salió perjudicada por las sanciones, ¿verdad? Europa se quedó sin el gas natural de Rusia del que dependía, incluso cuando Rusia era la Unión Soviética, ¿verdad? Y luego Estados Unidos voló el gasoducto Nord Stream 2, que Angela Merkel de Alemania había suplicado a Putin que construyera, ¿verdad? Así que es Europa la que ha salido perjudicada por las sanciones, no Rusia. Y creo que eso es lo que ve Rusia. Eso es lo que ven los inversores rusos, que todo esto solo los va a fortalecer. Encontrarán formas de ser una economía más autosuficiente. Y es Europa, de nuevo, la que se verá afectada. Y por cierto, no creo que eso sea una casualidad. Creo que a Estados Unidos le complace golpear a Europa, ¿verdad? Toda la lógica de Estados Unidos es atacar a todos los competidores. Y no importa si son aliados o no, todos los competidores están en la cuerda floja. Así que, enhorabuena a Rusia. Y de nuevo, creo que Rusia aprendió mucho de haber sido la Unión Soviética, ¿verdad? Porque la Unión Soviética pasó por esto. Pasaron por periodos en los que estuvieron completamente aislados, sitiados. Así que Rusia tiene una larga historia de ser capaz de tener una economía de guerra, de tener una economía bajo asedio y sobrevivir. Y están demostrando que pueden hacerlo. Y estamos caminando con mucho cuidado aquí, porque el principal asesor financiero de Putin anunció la semana pasada que va a haber un endurecimiento de la economía rusa. Están manteniendo tasas de interés muy altas para estabilizar el rublo. Esto ha tenido cierto éxito, pero están proyectando para 2025 un crecimiento del PIB de alrededor del 2,3% al 2,5%. Eso es una bajada desde aproximadamente el 4,3% en 2024. Así que van a tener que hacer algo de flexibilización cuantitativa. Y eso significa, al menos, supongo yo, que tendrán que bajar las tasas de interés porque se avecinan tiempos difíciles. Las sanciones y la prohibición de ventas de petróleo y demás que ha impuesto Occidente han tenido efecto. Esto está perjudicando a la economía rusa. Sin embargo, Rusia, debido a su tamaño, su escala y al hecho de que tiene algo que vender al mundo, es capaz, creo yo, de ser muy resiliente y soportar esta tormenta. Y si eso significa devaluar el rublo unos puntos hasta donde estaba quizá hace 3 años, están totalmente preparados para hacerlo. Y creo que internamente no va a tener un gran impacto en la economía rusa. Pero el problema es que, cuando ves esos anuncios en Estados Unidos, la forma en que se hablan a sí mismos en Washington es que algunos asesores se acercan a Trump y piensan que todavía pueden ganar esta guerra económica con Rusia, porque la moneda de cambio en Washington
son los modelos erróneos basados en la historia. Rompimos la Unión Soviética con la carrera armamentística. We broke the Soviet Union with the arms race. We're going to bleed them again. We bled them. Vamos a desangrarlos otra vez. Los desangramos en Afganistán y vamos a hacerlo de nuevo en Ucrania. Son todos estos facsímiles de la historia que se reciclan y recalientan en las mentes de los expertos y los políticos, porque pueden asirse fácilmente a eso, decírselo al público, y al público le encanta escucharlo, les encanta oírlo. Y luego convierten eso en política. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ganar la guerra económica igual que en los años 80. Ese tipo de cosas. Y eso no es realmente lo que ocurrió en los años 80, pero esa es la mitología popular en Washington. Eso basta para mantener la política en marcha. Y la carrera armamentística. Oye, estamos ganando dinero. En palabras de Lindsey Graham, esto es de bajo coste. No mueren chicos estadounidenses, solo muchos ucranianos, pero ningún estadounidense. Just plenty of Ukrainians, but no Americans, and we're making plenty of money in the process. Y estamos ganando mucho dinero en el proceso. Esta es una guerra estupenda. Así que creo que todo esto contribuye a dar señales de que Rusia está teniendo dificultades económicas. Boom, eso se amplifica en Washington. Y piensan, lo estamos logrando, estamos ganando, mira cómo cae su PIB, mira el ruso. Pero el PIB de Estados Unidos también está cayendo y el de Europa igual. Así que relativamente hablando, hay una contracción económica global. Por supuesto que van a interpretar eso mal. Por supuesto que lo van a traducir mal y lo van a empaquetar como si fuera una jugada ganadora de Estados Unidos. Así es como funciona hoy en día la mentalidad de Cro-Magnon, arrastrando los nudillos del político estadounidense promedio en Washington. La razón por la que digo esto es porque no he escuchado a nadie con un comentario inteligente y llevo esperando 3 años. Nada. Así que supongo que no existe. Supongo que no pasa nada con ninguno de estos tipos. Es frustrante. Normalmente hay algún disidente, algún caso atípico que interviene en este tema. No oigo nada. Sí oigo a personas que dicen que quieren que la guerra termine. Eso es lo más lejos que llega la disidencia. Pero en cuanto a la política, el análisis y la estrategia, no oigo nada. No hay ninguna alternativa. Así que supongo que no. So I assume that they don't have anything.